Bueno, pues muchas gracias, Paloma, por tus palabras, por tu invitación a participar en esta jornada. Yo no sé si ha sido muy osada invitándome a mí, que soy casi un infiltrado en este grupo, o no sé si ha sido osadía la mía aceptar tu invitación, pero bueno, vamos a intentarlo, ¿no? La verdad es que me pareció muy sugestiva la idea de Paloma cuando me lo estuvo comentando, cuando me habló de la exposición y cuando intercambiamos opiniones, ¿no? Y reparar un poco en ese mundo de la escultura española, con la tradición que tiene la escultura española y con el peso que tiene la escultura de ese momento, tanto del Renacimiento como del Barroco, especialmente del Barroco, que ha tenido una continuidad enorme en el peso específico de la evolución artística en nuestro país, y ponerla en relación con el mundo de Picasso me pareció francamente sugestivo. Y por eso comentamos esa cuestión de la posibilidad de traerse alguna escultura barroca y ese Pedro de Mena que luce tan precioso en las salas, pues yo creo que es una prueba de ese vínculo, ¿no? Bueno, leyendo el catálogo también de la exposición, que le decía esta mañana que me parecía sus textos me parecían muy claros y me parecían que podían llegar muy fácilmente a todo el mundo, ¿no? Me llamaba la atención cuando Paloma hablaba de la iconofagia de Picasso, ¿no? Y esta mañana, oyendo también hablar a Lola Jiménez Blanco, cuando volví a mencionar permanentemente toda ese mundo referencial, ¿no? de Picasso, que picaba y cogía cosas de todas partes, ¿no? Que tenía buen apetito y comía de todo, ¿no? Y todo le servía para después construir su propia historia. Pues intenté bueno, pues tejer la intervención aquí de esta tarde un poco en ese sentido, basándonos en el mundo de la escultura barroca, ¿no? La cuestión es que el uso de ese repertorio mental que venía desde la antigüedad y que tenía la autoritas del mundo clásico, fue para Picasso una parte esencial, ¿no? Y esta mañana Rocío nos ha puesto aquí ejemplos muy elocuentes. Yo, viendo solamente esa foto en la que se veía la escultura clásica y después esa figura de la bañista delante, decía, bueno, con esto realmente ya hay mucho camino andado, ¿no? Es decir, nos está contando muchísimo esta imagen sobre esa manera de beber en las fuentes de la antigüedad clásica. Yo precisamente empezaba mi intervención, y hubiera sido bastante superfluo ya con lo que hizo esta mañana Rocío, empezaba mi intervención con un tema simplemente como un guiño a ese mundo clásico, con el tema de la Ariadna dormida, concretamente con el ejemplar que tenemos en el Museo del Prado, simplemente con esta otra imagen donde se veía de qué manera todo ese repertorio del mundo de la gestualidad de la antigüedad clásica se hacía presente en diferentes momentos de la historia del arte. Bueno, pues copiando esos modelos que venían de esa Ariadna dormida, que simbolizaban el mundo de la indolencia, del abandono, del sueño, ¿no? Y cómo los diferentes artistas en momentos distintos o en condiciones diferentes se habían apropiado de esos modelos, ¿no? Desde el modelo más creativo y más singular de Miguel Ángel en la noche de los sepulcros Medici, hasta las copias casi literales que hace Velázquez en la Villa Medici, o por cuestiones a lo mejor puramente formales, ¿no? El copiar esos esquemas, gestuales y en seguirlos utilizando a pesar del paso del tiempo por Gaspar Becerra en el techo del Pardo, en esta figura que está metida en la cama, o en esta Venus, en este dibujo de Carallo para los amores de los dioses, que vuelve a representar ese recurso repetitivo de los brazos en torno a la cabeza, que estaban hablando de esa Ariadna dormida, de esa escultura que se había sacado de su escena y que se había convertido en esa imago pietatis que decía Panofsky, ¿no? Sacada de su escena se convertía en una imagen que era digna de ser observada y digna de ser admirada
sagrada, ¿no? O cómo se pasaba también ese mismo lenguaje a escenas del mundo religioso, ¿no? Una escena de la oración en el huerto, en un retablo de una iglesia de Pamplona, o también esta mujer que está dormida en la cama en el sueño del patricio en un retablo de la catedral de Orense, ¿no? Es decir, lugares geográficos apartados, sitios distintos, cronologías diferentes, pero al final beber siempre en esas mismas fuentes de la antigüedad clásica que estaban ahí permanentemente presentes, ¿no? En el mundo contemporáneo también Giorgio de Chirico utilizó la Ariadna en una serie maravillosa de cuadros que tienen como motivo incorporar la Ariadna en este mundo, ¿no? Y por lo tanto era bastante obvio mostrar conexiones de este tipo, ¿no? Por eso les decía que esa imagen que ponía esta mañana Rocío me parecía muy sugestiva para hablar de esas fuentes de la antigüedad, ¿no? Pero dicho esto, donde yo quería incidir era en todo lo que tiene que ver con ese mundo particular de la escultura barroca, generalmente de la escultura barroca, aunque también con algunos ejemplos que van a ver aquí de escultura del periodo anterior, del Renacimiento, del siglo XVI en España, sobre todo para ver de qué manera Picasso está siendo heredero o está asimilando una cultura que es común a muchos artistas de su tiempo, ¿no? Todo lo que estaba sucediendo en torno a la escultura española desde finales del siglo XIX y durante el primer tercio del siglo XX va a ser absolutamente definitivo en muchos campos artísticos, ¿no? Yo les quería mostrar aquí algunos ejemplos, ¿no? De una manera muy arbitraria y de una manera muy sui generis, ¿no? Y arrancando precisamente con estos dibujos de Regoyos en la España negra, que vienen acompañados de un texto que me van a permitir que les lea, un texto de Verhaeren, cuando habla de la procesión de Tolosa, que ilustra estas dos imágenes casi como dos fantoches, ¿no? Como dos marionetas, como dos elementos que casi estarían más relacionados con un mundo de la antropología africana o americana que no con la exquisita escultura a la que estamos acostumbrados a ver en Europa, ¿no? Dice Verhaeren: la procesión tuvo lugar inmediatamente, nuestras miradas fueron para las esculturas de los santos. Los pasos que salían aquel día se puede decir de sus cavernas. Es que en realidad estas imágenes están talladas con arte latronesco y bárbaro, desproporcionadas, patizambas, groseramente modeladas y sin embargo soberbias, de expresión torpe pero qué penetrante. El rezar cara a cara con estos santos y nazarenos debe hacer reír o alucinar. Así se comprende el magnetismo que puede causar la mirada de ellos en ciertas capillas sombrías. Desgraciadamente, ya invaden el país las esculturas modernas a la francesa, insípidas imágenes de confitería. Bueno, el contemplar ese tipo de imágenes con esos fondos negros, lo mismo que sucede con toda la serie de Solana, pintando escenas de procesión o escenas donde ese mundo de lo negro, que también comentaremos al final, estaba tan presente, o en cuadros como este famoso Cristo de la Sangre de Zuloaga. Fíjense que intencionadamente voy poniendo las fechas en las que se hacen estas piezas o se pintan estos cuadros, precisamente para ver ese ambiente cronológico que nos permite hablar de una convivencia o de una comunidad de estudio que estaba un poco por todas partes, ¿no? Cuadros, como les digo, tan expresivos y tan significativos como este, incorporando la escultura como una figura más dentro del grupo humano, ¿no? Es algo sobre lo que volveremos después cuando hablemos del tema también de la escultura procesional y del mundo de las procesiones, ¿no? Pero no solamente en la pintura, sino que a lo mejor en otros aspectos, también el mundo de la imaginería y de la escultura barroca española se hacía presente en esas fechas, ¿no? Hace ya unos cuantos años, en 1989, durante un congreso que se celebraba con motivo del centenario del fallecimiento de Pedro de Mena en Málaga,
Alfonso Pérez Sánchez escribía un artículo muy interesante, un poco diferente a las cosas que él había escrito normalmente o a los temas que él trabajó normalmente, añadiendo unas cuantas piezas al catálogo de Pedro de Mena y hablando de cómo el mundo de Mena y el mundo de la escultura de Mena y el mundo en general de la escultura barroca se hacía muy presente en el arte español del primer tercio del siglo XX, ¿no? Y hablaba, por ejemplo, de este ex libris de Eugenio Noel, donde aparece una imagen de una virgen de la Soledad, vestida con su manto negro en ese espacio lateral frente a estos dos amantes que están aquí en blanco, contrastando también y jugando con el tema del grabado entre el blanco y el negro, en una composición que hacía el escultor Julio Antonio, un escultor que muere en 1919, pero que se ve muy influenciado por este mundo de la imaginería barroca, ¿no? Él hacía también este cartel para este largometraje que se estaba haciendo en el año 1918, y que se trataba de una película que hacía este director de cine, Rafael Salvador, una película muda, sobre un tema taurino, ¿no? Y es muy interesante de qué manera se están mezclando en este cartel la figura de un torero y la figura del Cristo de los Cálices de Martínez Montañés, ¿no? Aquí no estamos hablando de una escultura como de esas esculturas un poco guiñolescas, ¿no?, que veíamos en los dibujos, en los grabados de Regoyos, sino que estamos hablando de un Cristo realmente apolíneo, ¿no?, de una escultura a la clásica, como trabajaba Martínez Montañés, muy inspirada en el mundo de la escultura clásica, para dar como resultado una pieza de tantísima calidad técnica como esta que ven aquí, y que de repente se colaba, se incorporaba a ese cartel de una película a comienzos del siglo XX, ¿no? Paloma habla, y está en la exposición, esta película donde se reproducen escenas de la Semana Santa de Sevilla, también a comienzos del siglo XX, ¿no? Esa idea de plasmar en las imágenes y de incorporar las nuevas fórmulas artísticas, como podía ser la cinematografía, que también se apropiaban de ese mundo de la antigüedad, bueno, pues se hace presente en escenas como estas que ven aquí, ¿no? Pérez Sánchez hablaba también de otro tema que desde que leí ese trabajo en su momento siempre me pareció muy sugestivo, y era de esta bailarina, Carmen Tórtola Valencia, una bailarina española muy sui generis, una bailarina exótica que triunfó en París, que triunfó en Londres, que vivió, bueno, pues ahí ven, desde 1882 hasta 1955, que era sevillana, pero que vivió mucho tiempo fuera, y que hacía una serie de interpretaciones de la danza basándose en modelos un poco poco convencionales, ¿no? Hacía composiciones que se llamaban danzas incaicas, por ejemplo, donde copiaba toda la gestualidad de ese mundo de la antigüedad incaica, muchas danzas orientales, ¿no?, muchas cosas inspiradas en el mundo oriental, pero también muchas cosas inspiradas, o muchas coreografías inspiradas directamente en el mundo de la imaginería clásica, ¿no? Y aquí Pérez Sánchez ponía en evidencia su vínculo con composiciones del propio Pedro de Mena, ¿no? Es decir, de un escultor del siglo XVII que de repente, casi como en escenas de un tableau vivant, se hacían vivas en la figura de la bailarina, ¿no?, de esta bailarina Tórtola Valencia. Yo les he puesto aquí alguna imagen comparativa con alguna de las esculturas más célebres de Pedro de Mena, ¿no?, como puede ser la Magdalena Penitente, quizá la obra estrella de su catálogo. Y aquí ven cómo ella está remedando esas posturas de las esculturas de Mena, bueno, en este caso, o en cosas como esta, también en una de las muchas dolorosas de Pedro de Mena, ¿no? Eran esos motivos congelados, ¿no?, de la escultura, que pasaban de repente a la figura humana de una bailarina, ¿no? Bueno, pues en el cine, en la danza, es decir, en las diferentes tipologías
antologías de creaciones artísticas de ese momento, se estaba colando de alguna manera la escultura barroca española, ¿no? De una forma paralela, en los estudios que se estaban haciendo en esas fechas sobre la escultura española estaban cobrando un auge muy considerable, ¿no? La escultura siempre había sido la hermana pequeña, ¿no? Siempre se había tomado más desde un punto de vista de lo devocional o lo antropológico, ¿no? Y no había entrado por la puerta grande en los estudios de la historia del arte. Y en este momento se está produciendo también un cambio y una transformación, ¿no? En el año 25, por ejemplo, el conde de Güell publicaba su libro Escultura policromada española, donde se recogía su colección de escultura, una colección importantísima, y era un libro que publicaba además en francés, es decir, con intención de dar una internacionalidad a la escultura española que hasta ese momento no era lo frecuente y prácticamente era inexistente, ¿no? Y al mismo tiempo se están produciendo una serie de estudios sobre la escultura en los que el gran protagonista es esta persona que tienen ustedes en la imagen, que además, curiosamente, también era malagueño, y al que yo creo que se le ha hecho muy poca justicia en nuestro país. Es Ricardo de Orueta, una figura importantísima que trabajó en el Centro de Estudios Históricos aquí en Madrid y que, con un importante compromiso político con la República Española, es nombrado director general de Bellas Artes en el año 33, ¿no? Es un director general de Bellas Artes importantísimo que lleva a cabo una protección del patrimonio en nuestro país sin igual, ¿no? No había habido nada parecido a la hora de proteger el patrimonio de nuestro país, fundador de museos, declaró muchísimos monumentos que debían de tener una protección especial, estuvo muy pendiente desde el punto de vista de la legislación, pero él sobre todo tenía una formación como escultor, se había formado como escultor incipiente en París, siendo muy joven, había salido de su casa de Málaga, toda su familia era malagueña, se había ido a París y cuando por reveses económicos en su familia no pudieron seguir financiándole los estudios en París, regresó a España y se dedicó a estudiar la escultura, ¿no? En esos años, precisamente, a comienzos de siglo, y les pongo ahí las fechas, él publicaba estas 3 monografías dedicadas a escultores españoles, ¿no? Una de ellas, la de Alonso Berruguete, también la publicaba en una edición bilingüe, en español y en francés, ¿no? Lo que estaba mostrando también esa intención de internacionalizar la escultura española, sobre todo además de un escultor tan singular como era Berruguete, que rompía los esquemas absolutamente con todo lo que estaba sucediendo en el mundo español del siglo XVI y que tenía una producción especialmente singular por muchos aspectos, ¿no? Bueno, pues en estos años Orueta está publicando estos libros y preocupándose de la escultura española, libros ilustrados además, que tenían fotografías, que tenían imágenes y que acercaban la escultura desde otro punto de vista, tanto al público en general como a los artistas, ¿no? Que bebían en estas fuentes como fuentes lógicas de inspiración, ¿no? En el año 24, Ricardo de Orueta ingresaba en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, y con ese motivo escribía un discurso que era contestado por Elías Tormo, y el discurso se titulaba La expresión de dolor en la escultura castellana. Fíjense lo que decía en este momento Ricardo de Orueta. Hablando del contexto de la producción del arte, de su vinculación con la sociedad en España en aquel momento. Decía, y claro está, ¿cuál ha de ser el sentir primero y más vigoroso de una sociedad cristiana como ha sido y es la nuestra? La religión. Pues al sentimiento religioso es donde hay que acudir cuando se quiere conocer el origen y las modificaciones que haya podido experimentar en el tiempo cualquier tema plástico. Lo mismo que las variantes de expresión y las aportaciones claramente originales con que lo haya podido enriquecer el genio. Y ni que decir tiene que estos temas nacerán en su tiempo
y solo en su tiempo, y luego seguirán reflejando más o menos de cerca la línea evolutiva que vaya marcando el sentimiento que los creara. Por lo tanto, Orueta es muy consciente de ese peso de una sociedad en la que todo lo invadía la religión y que naturalmente tiene que tener su repercusión en las creaciones plásticas, aunque sean muy modernas, aunque sean diferentes, aunque sean de otro tiempo, ¿no? Pero ese sustrato y ese peso que estaba ahí se va a estar acusando permanentemente, como realmente así sucedió, ¿no? Bueno, Orueta habla también de la importancia de algunas tipologías concretas a la hora de hablar de episodios pasionales, ¿no? Y entre ellas habla del ecce homo. En la exposición tienen ustedes aquel que está a la derecha, ¿no? Ese ecce homo de Mena cubierto con un manto, pero en el Museo de Escultura también está depósito del Museo de Artes Decorativas esta pieza que ven ustedes aquí, que nos está hablando también de todo ese mundo de la serialidad, ¿no? Una cosa que existía en el mundo clásico, pero que siguió existiendo en la escultura barroca, ¿no? Lo repetitivo de una fórmula que había sido adecuada y que funcionaba y que tenía su éxito con ligeras variaciones, ¿no? Hablaba del éxito de estas esculturas donde, como ven, se combina perfectamente la forma y el color, ¿no? Donde la policromía tenía o cobraba una dimensión especial porque era la garantía del verismo. Es decir, no solamente el bulto, los predicadores del siglo XVII decían una escultura sin color es un cuerpo muerto, es un cuerpo sin vida, por lo tanto es el color y son los pinceles los que le dan la vida a ese cuerpo. Se trataba de establecer esa comunicación directa con el espectador. Las esculturas policromadas son imágenes para la persuasión, son imágenes pensadas para convencer, son instrumentos, ¿no? Y por lo tanto la escultura tenía que tener ese color, como se ve en el caso de los ecce homo de Mena o de estos dos ejemplos de los ecce homo de Mena, ¿no? Pero además de hablar de la tipología del ecce homo, Orueta decía que el modelo esencial en el mundo de lo devocional en España, en la escultura barroca, había sido la escultura de la Virgen María, ¿no? O la representación de María. Decía al respecto Orueta: el dolor de María se hace popular desde el primer momento. Se generaliza tanto que hay casos en que la figura de una pobre mujer evoca el dolor de la humanidad entera y aún más allá, de la vida toda, el dolor de la muerte, el dolor de la fiera, el dolor latente y vago que no se precisa ni se define. Bueno, pues precisamente al hilo de ese comentario, yo he elegido de una manera absolutamente arbitraria, se lo confieso, no hay ninguna otra intencionalidad y esto no quiere ser nada más que un paseo por unos cuantos temas, ¿no? Unos cuantos temas que tienen que ver con esa gestualidad femenina a partir de algunas piezas de Picasso, ¿no? o de algunos, pero de unos momentos muy concretos, como van a ver ustedes aquí, que nos estarían evocando la validez de ese lenguaje que está, en definitiva, en ese sustrato de lo que los artistas están bebiendo, están fagocitando, están metabolizando, ¿no? Para devolvernos de una manera enriquecida, ¿no? Y eso se ve en pinturas como esta espectacular suplicante que tienen ustedes aquí. Yo he hecho esa división de gestos, ¿no? o de gestualidades, intentando enlazarlas con el mundo de la escultura barroca. Y la primera sería la que tiene que ver con el mundo de los brazos y del rostro elevados al cielo, ¿no? Elementos que se están repitiendo permanentemente en la obra de Picasso y no les tengo que hablar para nada de detalles como este que se ve en la pintura de Guernica, ¿no? Salvatore Settis, que ha hablado mucho y ha hablado muy bien sobre la relectura de la gestualidad del mundo clásico, nos ha hablado del brazo yerto de Meleagro en los sepulcros clásicos, en los sepulcros romanos, para escenificar la muerte, ¿no? Cuando vemos ese brazo yerto sabemos que estamos hablando de la muerte.
Y nos ha hablado también muy insistentemente de esa gestualidad de los brazos elevados hacia el cielo, ¿no? De esa donna disperata, ¿no? De esa mujer que aparece con tanta frecuencia en los sarcófagos romanos, pero que después se retoma en el Renacimiento y que ya a partir de ahí continúa hasta nuestros días, ¿no? Todos identificamos a alguien que levanta los brazos y que grita, como sucede en este caso, como un gesto de súplica, ¿no? Y eso arranca, como les digo, de la antigüedad clásica más específica, ¿no? y más natural, ¿eh? Si nos ponemos a ver algunas representaciones como estas que les muestro aquí, la secuencia cronológica es muy fácil en el mundo romano especialmente, ¿no? Esas figuras que elevan sus brazos al cielo, que levantan sus ojos al cielo, pero que también tiene hasta su reflejo en el mundo literario de aquellos escritores inmortales a los que también se refería Picasso cuando hablaba de Virgilio, ¿no? Bueno, pues en la Eneida de Virgilio, cuando se habla de la plegaria hacia el cielo de Anquises, cuando están con su hijo Eneas en la corte de Dido en Cartago, dice: sin embargo, mi padre Anquises elevó sus ojos a las estrellas alegre y hacia el cielo las palmas junto con su voz y tendió: Júpiter omnipotente, si has de doblegarte con preces algunas, contémplanos a nosotros, solo esto, y si merecemos tu piedad, danos después tu auxilio, Padre, y confirma estos presagios, ¿no? Es decir, el camino de lo literario se transponía a lo plástico y, de hecho, bueno, pues este tipo de modelos que están bebiendo en esa antigüedad son claramente visibles en este género de composiciones, ¿no? Pero incluso en el arte español, a partir del siglo XVI, estos motivos de gestualidad se hacían muchísimo más expresivos, ¿no? No quiero hablar naturalmente de casticismos, ni de genios nacionales, ni de nada que se le parezca, ¿no? Pero, de hecho, hay artistas como Alonso Berruguete que reciben esa información en Italia, asumen todo lo que está sucediendo en Italia, y cuando los vemos en comparación con lo que estaba pasando allí, con el manierismo más exacerbado de Rosso Fiorentino, de Pontormo o de artistas de este tipo, entendemos mejor que hiciera aquí representaciones como estas que les muestro aquí delante, ¿no? En dos escenas del entierro de Cristo, bueno, pues esa donna disperata que está colocada en la parte posterior y que abre los brazos, pero que no gesticula de una manera serena, como veíamos en las composiciones anteriores, ¿no? Sino que lo hace de una forma trágica, ¿no? Es decir, abre la boca y está gritando, ¿no? Es decir, no hay una resignación ante la plegaria, sino que hay un grito, ¿eh? Es ese grito de la mujer que hablaba Orueta al hablar de la imagen de María, ¿no? Ese grito de la fiera, que se hace presente en tablas de este tipo, como estas dos que les muestro aquí, pero que también se hace presente naturalmente en la escultura. Solo les traigo un detalle de una de las esculturas más célebres del catálogo de Alonso Berruguete, el Sacrificio de Isaac, y se lo pongo en comparación con la cabeza del Laoconte, una escultura que Berruguete estudió directamente cuando estuvo en Italia, que tuvo el encargo de fundirla y que por lo tanto la conoció por todas partes, la rodeó, la midió, la palpó, la conocía, y fue capaz de hacer una relectura de una expresión tan sangrante como la del Laoconte en composiciones tan especiales y tan singulares como este Sacrificio de Isaac, que no tiene ningún otro paralelo en la escultura española, ¿no? Pero que estaba presente y que ya les digo que en estos momentos de comienzos de siglo se estaba de alguna forma reivindicando, ¿no? Y se estaba fotografiando y se estaba conociendo a través de la imagen también. Otro tipo de escenas vinculadas con esta gestualidad en la escultura española fueron sin duda mucho más comedidas, ¿no? No fueron tan trágicas, fueron mucho más contenidas, porque corresponden especialmente con ese momento de la Contrarreforma, donde el decoro también se tenía que transmitir en la expresión gestual, ¿no? Gregorio Fernández, que es ese gran escultor que trabaja, un escultor gallego que trabaja entre Madrid y después finalmente en Valladolid a comienzos del siglo XVII, es capaz de hacer composiciones escénicas como aquella que ven allí, ¿no? Como ese descendimiento de la cruz con tantas escaleras
pantallas y con tanta escenografía para ser sacadas a la calle, para hacer esos pasos congelados de la Pasión de Cristo y para servir de catequesis, ¿no?, en la calle. Y de ahí, de esos grupos, salen esculturas como esta dolorosa que ven aquí, que copia esa gestualidad, ¿no?, que sigue con ese motivo de los ojos elevados al cielo y de los brazos abiertos, ¿no? Hay varios ejemplos de una tipología que se sigue repitiendo permanentemente hasta comienzos del siglo XIX, ¿no?, y que está presente no en colecciones recogidas o en lugares apartados, no en ciudades importantes, sino en cualquier lugar, ¿no? Aquí les traigo dos ejemplos, uno de Luis Salvador Carmona y otro de Salcillo, uno que está en el Museo Salcillo de Murcia y otro que está en un pueblecito de Cáceres que se llama Escurial, ¿no? Es decir, hay representaciones de este tipo por todas partes, ¿no?, con esa actitud declamatoria, ¿no?, como si fueran actrices que de repente se congelaban en una postura determinada, y bueno, pues todo eso pesa en el subconsciente de los artistas y eso se está viendo permanentemente, ¿no?, y se está asimilando y entendiendo, ¿no? Aquí ven, bueno, pues todos esos elementos de comparación que les pongo simplemente con esto como un guiño a la presencia antigua, ¿no? O hay ejemplos tan destacados como este de Juan de Juni, que ven ustedes aquí, en una escultura especialmente importante, que Juni hacía hacia 1560, pero que se estuvo reproduciendo casi hasta finales del siglo XVIII. Es decir, es un modelo que se copia y que está por todas partes, se repite, y sobre el que, fíjense lo que decía también Ricardo de Orueta, para que vean de qué manera todavía a comienzos del siglo XX la escultura seguía teniendo una fuerza expresiva muy importante en un historiador del arte que sabía valorar en ese momento la importancia de esta obra, ¿no? Decía: la dolorosa más trágica, más agria y más sentida de cuantas ha producido nuestro arte es la Virgen de las Angustias de Valladolid. La diosa puede mirar de frente a frente al Dios y mira al cielo con una angustia muy honda, pidiendo, suplicando, quizás exigiendo. Es la última esperanza, la última ilusión, que Dios lo salve, que redima a los hombres de otro modo cualquiera, pero no sacrificando al hijo de sus entrañas. La Virgen de los Cuchillos ofrece unos matices en su dolor que a veces me induce a pensar que no se resigna, que le duele muchísimo la muerte de su hijo, y no la compensan la visión de los dolores humanos que esta muerte va a mitigar. Siento no haber podido ver todavía a la Virgen de los Cuchillos en la calle, en la procesión del Viernes Santo, cuando mire al cielo de verdad, a la luna, a las estrellas, cuando se encare con ellos con esa fiereza que tienen sus ojos, con ese dolor bravío de alma de madre. Debe estar imponente, se ha de apoderar de las almas como una fiera, ha de arrancar la plegaria por buenas o por malas. No quisiera morirme sin verla. Me parece muy, sobre todo, intento transmitirles la idea de la elocuencia de las palabras de Orueta, casi estrictamente contemporáneo de Picasso, ¿no?, cuando estamos hablando de cosas tan similares como las que él estaba haciendo en un cuadro como podía ser el Guernica, ¿no? Es decir, las figuras que está incorporando o las expresiones o los gestos que está incorporando en obras de ese tipo nos hacen pensar en esa comunidad de intereses, bueno, pues que nos sirven muy bien para relacionar unas cosas con otras, ¿no? Bueno, el segundo ejemplo que les quería poner, o sobre el que les quería comentar aquí con ustedes esta tarde, es el de la idea de la madre con el hijo muerto en el regazo, ¿no? Se ha escrito mucho sobre este tema y no les voy a descubrir yo aquí a ustedes Barcelona, ¿no? No pretendo hacer ningún descubrimiento. Pero efectivamente este tema que Picasso hace bueno, pues de una manera tan magistral como se puede ver en sus diferentes composiciones en torno al mundo del Guernica, naturalmente se ha dicho muchas veces que tiene que ver
el mundo de las piedades, ¿no? Y tiene que ver con el mundo de la representación, de una representación icónica en el arte europeo, que es la representación de la piedad, ¿no? La verdad es que el mundo de las representaciones de la piedad está también lleno de matices y es otra tipología que nos encontramos por todos los sitios, ¿no? Que todos los artistas veían, que todos los artistas estudiaban o contemplaban, ¿no? En el Museo de Valladolid se conserva esta piedad de piedra, que es una cosa de muy comienzos del siglo XV, de un maestro de Bohemia, que fue cabeza de serie de unas cuantas piedades que se iban a hacer después, sobre todo en madera, que era el material por excelencia que se utilizaba en nuestro país, pero siguiendo esta expresividad de esta composición, que al final es una composición mística, es decir, es una composición que no está en los textos evangélicos. En ningún caso en el texto evangélico se dice que la Virgen recoge a su hijo en el regazo después de su fallecimiento en la cruz, sino que es el producto, sobre todo de la mística alemana, que da culto a lo que podía suceder en esa tarde del Viernes Santo cuando la Virgen recogía al hijo en su regazo, ¿no? Bueno, el tema, saben ustedes que fue el éxito del tema fue espectacular, ¿no? Fue enorme por todas partes, en todas las materias, en todos los modelos. Y yo les quería mostrar aquí como curiosidad, no creo que Picasso nunca jamás viera esta pequeña piedad de Juni que está en el Museo Marius de Barcelona y que es una piedad en terracota, posiblemente un modelino para una pieza más grande que nunca se llegó a hacer, pero que nos habla de ese hilo en el tiempo, ¿no? Que a veces queremos ver cesuras, ¿no? Y queremos ver cortes y parece que no se interrumpe, ¿no? Y que hay modelos que los artistas están recreando permanentemente, ¿no? Bueno, Juni es uno de los grandes escultores que está trabajando en nuestro país, un escultor borgoñón que viene a España como hacia 1530 y que es capaz de hacer composiciones de este tipo, ¿no? tan retorcidas, tan reviradas, tan ilógicas, ¿no? Les mostraba estas dos imágenes de otros puntos de vista para hablar de aquello que decían, que comentaba Berruguete cuando le criticaban su escultura, porque decían que no tenía demasiados puntos de vista, y él decía, si queréis 4 perfiles, pedídselos a Miguel Ángel, ¿no? Que ese sí que sabe hacer 4 perfiles, ¿no? Bueno, pues estas esculturas sí que realmente tienen 4 perfiles, ¿no? Se pueden ver desde todas partes y tienen una composición realmente sorprendente, hasta el punto de que Juni es capaz de hacer la escultura de bulto y también hacer relieves, como este que ven aquí, que prácticamente reproduce al pie de la letra, pero en 2 dimensiones, la escultura, ¿no? Es una capacidad para pasarse de una disciplina a otra que realmente pues, me parece muy sugestiva, ¿no? O por lo menos muy interesante para valorar el papel que cumple este escultor en nuestro panorama y también el seguimiento que hacen de él otros artistas incorporando esos modelos en composiciones de más personajes, ¿no? Incorporando más personajes al grupo. Sin embargo, el éxito de las piedades en nuestro país vino más por este modelo, por un modelo también más contenido de Miguel Ángel, no por la Piedad Vaticana, que es una obra mucho más sencilla en cuanto a la composición y mucho más simple en cuanto a su esquema, sino por dibujos que después se pasaron a la estampa y que tuvieron una extraordinaria difusión, como el dibujo que hizo para la Piedad de Vittoria Colonna que ven ustedes ahí, ¿no? La escultura, la representación de María es como que va por libre en relación con el grupo del Cristo que está debajo, ¿no? Son 2 elementos por separado que se funden y que se utilizan fundidamente en la composición, pero que tienen personalidades por sí mismas, ¿no? Así la representaba Gregorio Fernández en una serie también que hace de diferentes piedades, pero ven cómo está presente permanentemente todo ese mundo gestual que se reinterpreta y que se relee, ¿no? Los ojos hacia arriba, la mirada hacia arriba, los brazos abiertos y el hijo muerto en el regazo, ¿no? Aquí ven muchos modelos de los que hace Fernández, recreándose a veces en la anatomía, buscando la representación de la anatomía o en alguna de las composiciones que hizo para los pasos procesionales que se conservan en Valladolid, ¿no?
En este caso, la Virgen sí que agarra a Cristo, ¿no? Está sujetando a Cristo y es solamente un brazo el que levanta hacia la parte superior, pero nos estaría mostrando un esquema muy similar, ¿no? El otro punto en el que me querría detener, aunque sea un instante tan solo, es el tema del llanto, ¿no? Y de la representación de las cabezas llorando, ¿no? Todo este mundo que también rodea las diferentes composiciones o los diferentes estudios que está haciendo Picasso para Guernica, ¿no? Cuando veo esta imagen siempre me acuerdo de un tema que yo no sé si Picasso llegaría a conocer en su momento o si no lo conoció, si tuvo noticia, porque era una costumbre que se hacía prácticamente en casi todos los lugares de España, ¿no? Había muchísimas esculturas articuladas que salían en Semana Santa a la calle, ¿eh? Todavía en Andalucía hay muchas esculturas articuladas que en un momento determinado, por ejemplo, un Cristo nazareno, en un momento determinado levanta los brazos y bendice al pueblo, ¿no? Es decir, se articula desde abajo con una serie de hilos o de ganchos, como si fuera un guiñol gigante. Y también había una escena que se repetía mucho, que es la de la Virgen llorando, ¿eh? La Virgen llevaba un pañuelo y en un momento determinado, desde debajo del paso, levantaban el brazo y la Virgen enjugaba sus lágrimas con el pañuelo, ¿no? Es una actitud que ya les digo que se repite muchísimo, dura oficialmente hasta el momento de la Ilustración, porque a finales del siglo XVIII aquello estaba cambiando, ¿no? Y la propia autoridad eclesiástica dice que, Jovellanos decía que, por ejemplo, esas cosas eran títeres espirituales, ¿no? Y que había que suprimir esas costumbres bárbaras que ya no movían a la devoción, sino que provocaban la risa, ¿eh? Pero sin embargo la prohibición no se pudo erradicar, ¿eh? y las costumbres siguieron practicándose durante mucho tiempo, ¿no? Por lo tanto, esas imágenes de cabezas que lloran y que sostienen el pañuelo, ¿no? Están tan interiorizadas en el mundo devocional español, ¿eh? Lo mismo que la representación de las figuras, de las cabezas con lágrimas, ¿no? Esta idea de hacer toda esta serie de cabezas donde la importancia del grito, de la mirada hacia arriba, pero también la importancia de las lágrimas, ¿no? Es una cosa absolutamente presente, ¿no? Que me llama muchísimo la atención en las representaciones de Picasso, ¿no? Esta serie que parecen como esas Teste Divine de Miguel Ángel, ¿no? Unas cuantas cabezas que todas imploran y todas lloran, me hacen pensar también en este ejercicio de cabezas que se hacían desde el siglo XVII y que se estaban repitiendo permanentemente también como lugares donde se concentraba la expresión, ¿no? Los grupos de cera de Chumbo, de Acholino, o las cabezas enloquecidas de Messerschmitt, ¿no? Con actitudes diferentes, con gestos diferentes, ¿no? Bueno, el mundo también de la pintura, de las dolorosas con pañuelo y con lágrimas, pues está presente en obras tan icónicas como el llanto de Cristo sobre Cristo muerto de Manteña, que está en la Pinacoteca Cabrera, o en el propio Van der Weyden del Museo del Prado, ¿no? También en las dolorosas, y también Picasso tenía, y le llamaron la atención las dolorosas de Tiziano que están en el Prado, ¿no? Ahí ven cómo en los detalles también se dibujan esas lágrimas, aunque se trate de figuras más contenidas en cuanto a su expresión, ¿no? Aquí está la de las manos abiertas y la de las manos cerradas, una pintada sobre piedra, otra pintada sobre tabla, pero las dos que llegan prácticamente al mismo tiempo a la colección real y que desde el primer momento tuvieron muchísima importancia en la iconografía española de la Dolorosa, ¿no? Pero cuando a veces acercamos las imágenes de la escultura devocional de esta manera que se las pongo aquí, todavía la evidencia de los parecidos y de los recuerdos y del mensaje que estaba ahí palpitante es como todavía más evidente, ¿no? Fíjense, hasta tal punto les decía antes que la escultura ha sido como la hermana pequeña y a veces muy despreciada en el panorama artístico. Nos siguen faltando muchísimos repertorios fotográficos sobre la escultura española. Hay mucha escultura española que todavía no se puede estudiar en condiciones porque no tenemos repertorios fotográficos, ¿eh? Y esos repertorios nos ayudarían a entender mucho mejor
lo que se quería contar con estas piezas. Esto es un detalle de la Virgen de las Angustias, de la patrona de Granada, y fíjense ese rostro como congelado también por el dolor, con las lágrimas postizas que se colocaban encima, ¿no? Siempre me llama la atención también en la producción escultórica de Picasso esa idea de lo polimatérico, ¿no? Es decir, cómo le gusta mezclar materiales diferentes, que también es una tradición absolutamente presente en la escultura española, ¿no? Esculturas hechas con cartones y con telas y con ojos de cristal y con dientes de asta y con uñas de hueso. Es decir, toda esa mezcla de elementos que dan como resultado ese artefacto que al final termina siendo la escultura devocional, ¿no? Bueno, les traía aquí algunos ejemplos más, especialmente de Pedro de Mena, ese escultor del que llevamos hablando desde el primer momento, que al final era un escultor que, aunque era granadino, donde vive es en Málaga, donde trabaja es fundamentalmente en Málaga. Sus obras más importantes, sobre todo trabajando en la sillería del coro de la catedral, están en Málaga, pero donde también era casi un icono local, ¿no? Paloma nos recuerda en el catálogo que en la casa natal de Picasso se conserva una cabeza de una Dolorosa de Pedro de Mena que había realizado el padre de Picasso, ¿no? Es decir, hay una relación directa con esos modelos devotos que estaban hasta en su propia casa, ¿no? Es decir, no tenía que ir a verlas a las iglesias, sino que estaban en su propia casa. Aquí ven, bueno, pues todo ese tema de los postizos, ahí ven las pestañas postizas o las lágrimas de cristal, ¿no? En un artículo que publicaba Orueta en el año 27 sobre José de Mora, otro escultor del sur, porque los ejemplos que les he traído aquí son todos del sur, publica estas dos Dolorosas de José de Mora, ¿no? Mora, que hace cosas como esta también, ¿no? Imágenes como esta, o Fernando Ortiz, un escultor que trabaja en Málaga, que tiene prácticamente toda su producción en Málaga y que hacía representaciones como esta, que eran muy fáciles de contemplar en las iglesias y de contemplar en las cofradías, en la catedral y en todos los sitios, porque estaban allí presentes y todo el mundo las conocía, y había estampas de las esculturas y salían a la calle, ¿no? Y se mezclaban con la gente, ¿eh? El último capítulo no tiene tanto que ver con la gestualidad como con el color, ¿eh? Y ya les voy terminando. Y el último capítulo tiene mucho que ver con la oscuridad y con el luto, ¿eh? Y enlazamos con lo que hablábamos al principio de aquellas pinturas negras y de aquella negritud de los muñecos que grababa Regoyos, ¿no? El tema del luto y el tema de la monocromía, ¿no? A veces por cuestiones puramente de proceso, ¿no? Porque estamos haciendo un dibujo preparatorio, pero otras veces intencionadamente, ¿no? Buscar lo oscuro o buscar lo negro o buscar lo enlutado, ¿eh? Eso también forma parte de la tradición devocional española hasta unos extremos insospechados, ¿no? Yo creo que tampoco lo hemos valorado nunca en su justa medida, ¿no? En la crucifixión que está en la exposición, cuando Paloma habla de la crucifixión, dice una cosa que a lo mejor nos pasa desapercibida, y es el hecho de que la Virgen y Cristo aparecen en el centro de la composición, pero en blanco y negro, ¿no? Bueno, el tema del blanco y negro, fíjense, se convierte casi en un elemento de identidad devocional española desde mediados del siglo XVI, ¿no? A mediados del siglo XVI, Gaspar Becerra, que había venido de Italia y que estaba trabajando para los Reyes, estaba pintando en el Pardo y en el Escorial, recibe el encargo de una cofradía de Madrid, una cofradía que se instalaba en el convento de los Mínimos de la Victoria, en la carrera de San Jerónimo, de hacer una escultura para sacar en procesión, que era la escultura de la Virgen de la Soledad. Esta que ven ustedes aquí, que desaparece, que se quema en la Guerra Civil y que estaba colocada en ese retablo, tal y como lo ven ahí en el grabado de Fray Matías de Irala. Becerra recibe este encargo
y le piden que se inspire en una pintura que parecía que había traído la reina Isabel de Valois de Francia y que estaba en el Palacio Real, ¿no? Bueno, yo he podido profundizar un poco documentalmente en este tema. No hay nada de eso, es decir, escrito, no conservamos documentalmente nada que tenga que ver con esa inspiración en la pintura de Isabel de Valois, pero sí en los modelos tizianescos que estaban en el palacio, ¿no? Esta desaparecida imagen de Tiziano que estaba en el Palacio de Madrid, que había sido propiedad de Felipe II, se guardaba allí como elemento devocional, y a Becerra lo que le encargan es que haga una escultura para sacar en procesión, ¿no? La procesión es un elemento absolutamente clave en esos momentos, porque la procesión lo que hacía era buscar la participación ciudadana en el proceso de voto, ¿eh? Es decir, la escultura a partir de ese momento se mezcla con la población, ¿no? Es una de los nuestros, ¿no? Y para ser una de los nuestros en este caso, lo que hace Becerra es diseñar una escultura de vestir, una escultura de bastidor, que son solamente cara y manos, no tiene más talla, pero la viste con las tocas de viuda, con las tocas que vestían las viudas en aquel momento, ¿no? La identificación del luto, con la soledad de la Virgen en ese momento tiene una fortuna absolutamente espectacular, ¿no? A partir de ese momento y a partir de esta composición, la Virgen de la Soledad comienza a extenderse por toda la monarquía hispánica, pero cuando les hablo de la extensión de la monarquía hispánica, les estoy hablando desde Filipinas hasta Oaxaca, o desde Milán a Palermo, o a Cagliari, o a Amberes, ¿no? Es decir, la imagen que se identifica con la corte española en ese momento es una Virgen vestida de blanco y negro, ¿eh? Y esa idea del blanco y el negro está retumbando permanentemente en la escultura devocional española hasta el siglo XIX o hasta el siglo XX, ¿no? Es decir, siempre que hablamos de una imagen de la Virgen, se piensa en una imagen vestida de blanco y negro, ¿no? Aquí les pongo ejemplos diferentes en estampa, en escultura, de José de Mora, de Alonso Cano, de Villalpando en México, de Torcuato Ruiz del Peral, de un escultor milanés que se llama Bismara, hasta un dibujito de García Lorca que está en la Fundación Gregorio Prieto, ¿no? Es decir, el tema de la Virgen de la Soledad vestida de negro es un elemento que se repite y que se interioriza en el mundo español, ¿no? En el capítulo de los disciplinantes del Quijote, cuando el Quijote arremete contra los disciplinantes que para liberar a la señora que llevan su vida en unas andas, Sancho le dice: pero ¿no ve usted que la dama enlutada que llevan es la Virgen Santísima? Es decir, ¿cómo se le ocurre atacar a estos señores, ¿no? Es decir, hasta en el Quijote la imagen de la Virgen es una imagen vestida de luto, ¿no? Con el paso del tiempo, Goya ridiculiza la religiosidad vacía en la procesión de los disciplinantes, precisamente con una Virgen de la Soledad, y todavía le da otra vuelta de tuerca más cuando en uno de los grabados de los desastres de la guerra, que también admiró Picasso, aparece, uno de ellos se titula Extraña devoción, donde aparece un burro que carga con una reliquia de una santa, con el cadáver de una santa encima, y todo el mundo se arrodilla delante del burro. Ese se llama Extraña devoción, y el que va a continuación dice: esta no lo es menos, y es estos viejos aristócratas que portan sobre sus hombros una Virgen de la Soledad a la que se le ven los bastidores, ¿no? Es decir, que se ve que es un alfeñique, ¿no? Que se ve que es un guiñol, que se ve que es una escultura de mentiras, ¿no? Pero es otra vez toda esa idea del blanco y del negro, ¿no? Bueno, pues esa idea de ese cromatismo, de la oscuridad, que se mezcla con todo ese repertorio de gestualidad que posiblemente Picasso llevaba en su bagaje y llevaba en su subconsciente y pudo recrear para hacer obras tan maravillosas como esta. Gracias.